Y entonces, ¿qué categorías tenemos en la actualidad de robots? Bueno, casi que los podríamos hacer dos divisiones muy básicas: estacionarios y móviles. Y dentro entonces de los estacionarios es donde normalmente tenemos todos esos robots que están en la industria. Lo que vemos, los brazos teleoperados. Por ejemplo, existe un robot que se llama el robot Da Vinci. Es estacionario y sirve para hacer operaciones de forma remota. Es decir, el doctor puede estar en Estados Unidos y puede estar haciendo una operación en Europa gracias a este tipo de robots. Tenemos los manipuladores secuenciales y otro tipo de manipuladores industriales que nos permiten mover objetos, por ejemplo, entre líneas de producción, y lo hacen más rápido que una persona. Y tenemos los móviles, que son, por ejemplo, los vehículos que manejan de forma autónoma. Es decir, si ustedes han escuchado los Tesla, estos vehículos eléctricos que se manejan solos, bueno, ellos tienen una capacidad robótica para poderse manejar solos. Tenemos robots móviles que nos sirven para explorar, por ejemplo, volcanes o entrar en ambientes muy peligrosos. Alguno tal vez ha escuchado de Chernobyl, el reactor en la antigua Unión Soviética que explotó y que han tenido que entrar a revisar, y todas esas veces que se han entrado han sido robots los que entran, porque ahí personas si entran sería muy peligroso. Y entonces, dentro de estas dos categorías es que podemos ir metiendo todos los diferentes robots. Ahora, hay otras formas de clasificar a los robots, pero esta es una de las que mejor se ajusta a lo que nosotros queremos entender. Porque entonces, desde el lado de vista de robots industriales, podemos tener robots para soldadura, para aplicación de materiales, para pintar, para cortar, para poder paletizar, que es montar sobre estas plataformas de madera los productos y llevarlos a diferentes lugares. Y en los robots móviles tenemos transporte. Cada vez más estamos cerca de eso, de tener taxis que son autónomos, es decir, que se mueven por sí solos. En la policía sirven para desactivar explosivos cuando hay emergencias, en rescates en zonas difíciles, la exploración espacial. Gracias a los robots estamos explorando Marte. Empezamos con el Pathfinder y ahora ya vamos por el Curiosity. Y siguen todavía la NASA tiene más planes de hacer más robots para poder ir a explorar Marte, y que para cuando vayamos a mandar a un ser humano sea todavía más seguro. Y es que entonces, con todo esto, ¿de qué se compone un robot? Bueno, justamente yo aquí conmigo tengo a este amiguito. Este amiguito es un robot móvil y tiene todas las partes que un robot industrial podría tener. Y vamos a irlo viendo. Vamos a tener tres áreas en las que vamos a dividir: la parte mecánica, la parte electrónica y la parte de control. Entonces, en la parte mecánica vamos a empezar con la estructura, es decir, todo esto que ustedes ven de color azul es la estructura, es decir, esto está hecho de un material, hay que saber seleccionar ese material, tenemos que ser capaces de poder determinar si la forma y el material, es decir, la forma geométrica y el material van a aguantar y van a soportar todo lo que va a tener que hacer. Tenemos que tener la parte de transmisión de energía, es decir, aquí tenemos una serie de motores y tenemos que transformar ese movimiento eléctrico, esa carga eléctrica, en un movimiento motriz, es decir, en un movimiento, en un giro, y luego ese giro, vean que tenemos que transmitirlo hasta las ruedas para poder generar movimiento. Y observen que el motor está paralelo a la llanta, no está perpendicular, es decir, el eje del motor debería estar acá. Bueno, ese cambio de dirección también es parte del diseño mecánico. En la parte electrónica podemos dividirla en varias partes. En este particular tenemos toda esta placa de color negro y tenemos otros que son sensores que los tenemos por acá. Pero ojo, esos no son los únicos. Podemos tener otras placas como estas que tenemos aquí que nos permiten realizar el control de todos estos. También tenemos otro tipo de sensores. Por ejemplo, este, que es bastante chiquitito. Si logran ver esa puntita negra que se ve, es el sensor. Todo lo demás de color rojo es simplemente donde lo montamos para poderlo manipular. O podemos tener sensores como de este estilo, que me permiten medir el giro
de las llantas y saber cuántas vueltas ha dado una llanta. Tenemos que tener una forma de transformar la energía eléctrica que almacenamos en baterías a movimiento mecánico, es decir, hay giros. Bueno, para eso tenemos motores. Tenemos, por ejemplo, motores de este estilo. Tenemos motores que tienen sistemas más complejos mecánicos que nos permiten, por ejemplo, tener más fuerza para mover el robot porque queremos que se mueva en un espacio más complicado, o podemos tener que vaya más rápido o más lento controlándolo de esta forma. ¿Qué sucede? Que siempre hemos hablado que estos son los cerebros que tiene el robot. Esto es una computadora, básicamente. Y esto es lo que se conoce como un microcontrolador. Tal vez muchos de ustedes puedan identificar que esto es un Arduino, que es muy conocida en el mundo de la robótica. Y en el mundo de la robótica de educación. ¿Por qué es que eso tiene tanta importancia? Bueno, justamente es que en estos dispositivos yo puedo realizar el control. ¿Y qué es el control? Bueno, el control no es ni más ni menos ese set de instrucciones que nosotros le vamos a dar al robot para que él pueda tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, este robot, este amigo que yo tengo por acá, lo que puede hacer él es avanzar y no chocar en un ambiente específico que yo lo haya puesto. ¿Cómo lo hace? Tiene este sensor de aquí al frente que parecen dos ojitos, pero en realidad es que uno de ellos emite una onda de sonido y el otro escucha, es decir, uno es un parlante y el otro es un micrófono. Entonces, lo que hace es que una onda de ultrasonido, es decir, un sonido que nosotros no podemos escuchar, viaja y cuando choca contra alguna superficie rebota, y ese rebote el micrófono lo está escuchando, y cuando lo escucha, entonces yo puedo medir el tiempo que dura, y ese tiempo que dura podemos aplicar física. Si lo están en el cole y ya llevaron física, algunos se lo sabrán. La velocidad es distancia entre tiempo. ¿Qué necesito yo? La distancia. La velocidad es constante porque es la velocidad del sonido. Y yo tengo el tiempo porque empecé a contar en el momento en que lancé la onda y cuando la recibí dejé de contar. Entonces lo que tengo que hacer es despejar la distancia. Y con esa fórmula tan sencilla, yo puedo saber utilizando sonido a qué distancia está mi robot de algún objeto. ¿Y qué hago con eso? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, con eso lo que voy a utilizar es que el robot pueda decidir que si ya está, por ejemplo, a 20 centímetros, se detenga y entonces gire a la derecha. O gire a la derecha, mida la distancia, se vuelva para la izquierda, mida la distancia y donde la distancia sea mayor, para hacia ese lado se vaya. Y entonces ahí es donde empieza a tener una inteligencia mi robot. Y por ahí nos están haciendo una pregunta que dice que en el caso de las prótesis robóticas, ¿cómo se clasifican? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque esos entran dentro de la, si se quiere más dentro de la parte biológica, y eso se llama la bioingeniería, porque estamos tratando de unir al ser humano con los robots. Entonces, dentro de nuestra clasificación, hay gente que los pone dentro de los robots móviles, pero hay gente que los pone dentro de los robots estáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que están en el medio. Este es el legítimo de Wall-E, que llegaba y tenía los tenedores y tenía las cucharas, y de pronto tenía un tenedor cuchara, no sabía dónde ponerlo, entonces lo puso en el medio. Bueno, dependiendo cómo lo vean ustedes, en algunos casos dicen que son móviles porque tienen que poderse desplazar con el ser humano, aunque ellos no caminen, pero por el otro lado dicen que son estacionarios porque están atados a una persona. Y entonces, ya entendiendo de dónde nace la robótica, cómo se inventó la palabra, cuál es la anatomía, entonces ahora sí podemos ver todo el hilo del STEM, porque la parte de las palabras y de una obra de teatro surge el concepto que nosotros conocemos hoy en día como robótica. Dentro de ese concepto de robótica tenemos toda la parte de ingeniería y de ciencia, porque para yo medir la distancia, por ejemplo, en este caso tenía que usar un concepto físico que se llamaba la velocidad, y que tengo que saber qué es la distancia entre el tiempo, y a eso tengo que saber cómo programarlo, que es donde está la tecnología, y como tengo que hacer un cálculo, ahí está la matemática.
Es decir, en un robot podemos encontrar todas las áreas de conocimiento que estamos viendo. Y así entonces es como podemos entender qué es el STEM. Siempre que ustedes estén uniendo conocimiento de diferentes áreas, están trabajando en STEM. Y en la actualidad, muy pocas carreras tienen eso. De hecho, que las carreras más nuevas, por ejemplo, la mecatrónica o la ingeniería en computadores, son carreras híbridas, que por su naturaleza tienen varias áreas de conocimiento. Y es que la tecnología y los desarrollos tecnológicos nos han llevado a que tengamos que trabajar con diferentes áreas. Y si no me creen, y no me tienen por qué creer a mí, observen cómo se comportan los premios Nobel. Los premios Nobel hace muchos años se le daban a personas. En la actualidad se le dan igual a personas, pero en representación de todo un grupo de trabajo. Porque el conocimiento en el que estamos trabajando hoy en día necesitamos de otras disciplinas para poder resolver los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. Y para agregarle un poco a la pregunta que hizo Mari, que a dónde puede llegar uno estudiando, por ejemplo, robótica o estas carreras un poco híbridas que hay ahora. Bueno, puedes trabajar en la NASA, o sea, puedes mandar un robot a Marte, pero también puedes trabajar con Bomberos de Costa Rica o con la Cruz Roja y puedes trabajar, sino también haciendo robots antibombas, o podrías trabajar en Tesla o en Amazon, que podrías ayudar a construir Alexa o no sé, la Alexa del futuro. Es que hay muchas aplicaciones de las que por tiempo no podemos hablar, pero en términos de lo que podrías llegar a hacer, puedes llegar a hacer un montón de cosas, porque la ventaja de la robótica es que no hay muchas cosas inventadas, estamos inventando. Pero, por ejemplo, digamos, el Roomba es relativamente funcional, pero todavía no es lo que nosotros desearíamos que fuera robotina. Entonces, si vos seguís trabajando y estudiando, ¿quién quita? Puedes inventarte robotina, todavía no estamos cerca de eso. Entonces, en términos de lo que puedes llegar a hacer, pues, lo que te imagines, el asunto es nada más tratar de ser paciente con uno, porque es que Uniqli es una metáfora del aprendizaje. El robot de nosotros está sucio, está golpeado, le faltan tornillos, nunca va a estar terminado, porque así es el aprendizaje. A veces nos duele un poquillo, pero es normal, se sigue adelante, se construye, no es estático. Y entonces lo importante también es que ustedes sepan, el conocimiento, o sea, el contenido de un curso, está bien, es bueno, es importante, por algo van el curso, pero es más importante la honestidad, la integridad, es más importante ser empático, es más importante trabajar en equipo, porque ese tipo de habilidades es los que los hace más efectivos después en su trabajo y también en sus vidas diarias. Digo, vivir en familia en el fondo es trabajar en equipo, y si ustedes pueden ser buenos colaboradores dentro de su propia casa, ya eso es un gran avance. Entonces, también nosotros siempre el mensaje que queremos darle con todas estas charlas y con todos estos programas es que no se sientan encajonados a que la escuela o la educación están en un aula. La educación o el aprendizaje es porque ustedes lo necesitan para la vida. Entonces, no importa lo que hagan con su vida, ojalá que algo positivo, ojalá que algo bueno para la economía, para ustedes, para sus familias, pero que sea positivo, que sea divertido, que sea bueno, que a ustedes les guste. No que sea ese trauma tan terrible que después nos cuesta sobrepasar aún de adultos. Entonces, también, no se apuren. Si ustedes quieren trabajar en Tesla, les va a tomar un tiempo llegar hasta ahí, es normal. Entonces, todo aquello de no tener miedo a equivocarse, no tener miedo a fallar, eso es normal, eso es parte de la vida. Y si nos enfocamos más en esas habilidades que en el contenido, estamos seguros de que les va a ir muy bien en cualquier proyecto que hagan. Y es que ahí hay algo muy importante y es la de equivocarse. Y eso es una de las cosas que, si se quieren llevar de esta charla, es no tengan miedo a equivocarse. Cuando nos equivocamos, aprendemos. Si ustedes, y se los pónganse ustedes a ver hacia atrás, y acuérdense de los momentos en que se sacaron el 100, en el día que ganaron. No aprendieron tanto ese día como el día en que se cometieron un error. Desgraciadamente nosotros estamos en un momento donde justamente nos castiga mucho el error y lo que tenemos que tener es un 100. No, lo que tenemos que tener es el conocimiento. El conocimiento es lo que marca la diferencia.
Y para poder aprender necesitamos equivocarnos. Idealmente no es equivocarnos en el examen. Para eso practicamos, para eso estudiamos, para eso hacemos todo ese trabajo previo. La idea de que ustedes se sienten a hacer ejercicios de mate antes del examen es para que ustedes cometan errores y en base a esos errores hagan el aprendizaje. Y el aprendizaje depende de cada uno de ustedes. Nadie, ni sus papás, ni sus amigos, ni sus profesores les va a poder conectar un cable o transmitir por red inalámbrica toda la información. Al contrario, ustedes tienen que generar ese conocimiento. Son ustedes los responsables de su propio conocimiento. Y para eso entonces vayan, experimenten, inténtenlo, cometan el error y traten de aprender de ese error para seguir adelante. Por ahí un amigo en Facebook nos comentaba que el error es una oportunidad de aprender. Totalmente cierto. Y el saber qué hacer es tan importante como el saber qué no hacer. Efectivamente, Edison se equivocó 1000 veces antes de hacer el bombillo. Ustedes también tienen esa oportunidad de equivocarse. Dense la oportunidad de equivocarse porque al final del día, entre más errores, más sabios van a terminar siendo. Exactamente. Y bueno, y este es el momento en el que lo abrimos a las preguntas en general. Todavía no me han contado cómo se murió Sparko. Pueden googlearlo ahí, cuéntenos, pueden hacer trampa, búsquenlo en Google, para eso existe Google, busquen. ¿Cómo se murió Sparko? Vieran que bueno, para Sparko no fue vacilón. Sí, pero es irónico. Pero es muy irónico. Ahora, quisiera, mientras alguno en el chat nos escribe alguna pregunta que tengan y demás, no crean que esto es solo para los chicos que nos están viendo, los que están en el proceso educativo. También las personas adultas tenemos que seguir aprendiendo y cada día vamos a aprender más. Nadie empezó siendo un genio. Uh-huh. Todo el mundo empezó equivocándose al principio y por ahí ya nos avisaron, como un perro que salió sin correa. Sí, desafortunadamente Sparko fue atropellado por un carro. Muy irónico, muy irónico, porque muchos perros lastimosamente mueren así. Muy importante extenderle la invitación, si les gusta estos temas un poquito de científicos, si los quieren ver desde otro punto de vista, todos los jueves transmitimos Ciencia a lo Ñoño, en el cual ustedes pueden estar viendo cómo tratamos diferentes temas. Desde cómo Batman se puede romper los hombros si planeara con la capa, o cómo Hulk le costaría destruir el piso, o cuál es la fuerza que él tendría que ejercer para destruir el piso, así como otros temas de series bastante nuevas como WandaVision, Star Wars, entre otros, y vamos llevando todos esos elementos de la ciencia ficción a la ciencia real. Digamos, la pregunta que nos hizo Janina, el año pasado hicimos todo un programa solo para hablar de los cyborgs y de si Robocop podría existir. Entonces, por ejemplo, Janina, creo que te gustaría, porque explicamos bastante sobre las prótesis y, por ejemplo, hasta qué punto Robocop es humano y hasta qué punto es robot y en todas las implicaciones éticas que eso tendría también. Entonces, súper invitados a que nos vean los jueves, que visiten nuestro sitio web, que visiten nuestro canal de YouTube y nuestro perfil de Facebook también, donde están todos los videos de la temporada pasada. Y súper invitados a que sean parte de Uniqly. Uniqly también ahora es de ustedes, porque Uniqly somos todos al final. Y les agradecemos siempre el tiempo y el cariño con el que nos han recibido hoy. Y en la Municipalidad de Sarchí también les agradecemos montones el espacio para poder estar hoy aquí con ustedes contándoles un poquito de qué es la metodología STEM, por qué se usa la robótica y después qué es un poco la robótica en caso de que que a ustedes les interese una carrera en estos ámbitos, que no necesariamente es robótica, porque como les decía, el STEM puede ir más allá. Podría ser que ustedes son de computación y terminan estudiando seguridad y se hacen expertos en ciberseguridad. Yo tengo un amigo que es artista y terminó trabajando en programación, porque para programar ciertas cosas ocupamos arte, cosas bonitas que se vean, iconos y demás, y él tenía que hacer un montón de elementos que se pudieran visualizar y que se vieran bonitos. Entonces, sigan eso que les gusta y aprendan de otras áreas de conocimiento, porque eso es el futuro y eso es lo que nos andan
o eso es lo que andan buscando las diferentes empresas. Y bueno, creo que entonces parece que nadie tiene preguntas, parece que nos explicamos muy bien. Eso esperamos. De igual forma, esperamos que hayan disfrutado mucho de este momento. Nuevamente agradecerle mucho a la Municipalidad de Salchi por este espacio que abre a la comunidad. Por ahí nos preguntan que las leyes de los robots sí existen. Sí, efectivamente existen. Y son las leyes que se plantean de forma tal para que en principio los robots no lleguen a tomar control sobre nosotros, o los principios. Ahora, no es que nosotros programemos esas leyes de alguna forma, o que le digamos al robot, o que el robot las llegue a conocer. Son más unas leyes que seguimos nosotros, los que diseñamos robots, para evitar hacer ese tipo de cosas. Sí, Asimov. Asimov fue quien las planteó, pero no necesariamente es que las programamos directo, sino que es una guía que seguimos todos aquellos que trabajamos en robótica o que lo hacemos de forma novélica. Exactamente, porque es que, ese es otro asunto importante de todas las carreras, que también lo hemos hablado bastante en el ciclo que estamos haciendo de WandaVision, y es la ética y los principios morales, lo que les decíamos. Entonces, si ustedes son honestos, van a hacer las cosas por hacer el bien, sus descubrimientos científicos es para mejorar la salud, para salvar vidas, todo bien, sigamos adelante. Si no, pues ahí están las leyes como para que hagan un check y revisen a ver si eso calza o no calza, y si más bien va a hacer más daño que bien a la humanidad. Efectivamente. Con mucho gusto, Mario. Y entonces, con mucho gusto, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, va a quedar esto para que lo puedan compartir con sus amigos, tanto en las redes sociales de la municipalidad como en las redes de Unicli. Compártanlo con personas que ustedes crean que les pueda interesar, y cuando gusten y les surgen dudas pueden buscarnos en las redes sociales como Unicli Droid y hacernos las preguntas que quieran. Y si nos empiezan a acompañar los jueves, adelante, que ahí también vamos a estar conversando y podemos contestarles más dudas que les puedan surgir sobre estos temas de STEM, ciencia y tecnología al final. Gracias.